Bueno, y por cuarto día consecutivo se registraron más de 7.500 contagios de COVID-19. Hoy sabremos la cifra del día de hoy. En un reporte presencial se sabe como todos los días lunes, pero además, y según lo que se daba a conocer ayer, hay ya 3.200 pacientes en unidades de cuidados intensivos, lo que genera, por cierto, preocupación. Vamos a conversar sobre la situación de la pandemia. Hasta ahora tomamos contacto con el ex subsecretario de Salud, Jaime Barrows. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Barrows? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Frecia. ¿Cómo está usted? Muy bien. Primero, en abordar cómo ha visto el avance de la pandemia, le pregunto por el alza de los casos. Salvo una leve baja de los 8.000, ¿no?, en las que nos mantuvimos varios días y semanas, ahora parece ser que ha bajado relativamente y en promedio. Bueno, yo creo que estamos en una situación crítica. La verdad es que las cifras son muy desalentadoras, sobre todo pensando en que el sistema hospitalario, las camas críticas están colapsados. Este aumento que tuvimos, estas últimas cifras que hemos tenido, representan que en 1 o 2 semanas más va a haber aún más requerimiento de camas críticas. Por lo tanto, estamos pasando por un periodo muy complejo. Y creo que hay que tomar medidas más drásticas que solamente volver a la región metropolitana a la fase 1. ¿Como cuál, por ejemplo, señor Barrows? Y lo otro, si el paso a paso, ya. Es que el plan paso a paso está siendo cuestionado, sobre todo porque la fase 2, dicen, puede ser ahí una piedra del zapato del plan, pero ¿va por ahí o necesariamente otros elementos como el pase de movilidad, como usted nos está señalando? Y por una parte, hay que reformular el paso a paso. Yo creo que bueno, hace mucho tiempo que le hemos hecho críticas puntuales, importantes al plan paso a paso. Por ejemplo, el que las decisiones sean tomadas por comuna. En ciudades como Santiago, por ejemplo, hacer esa distinción entre una comuna y otra es bastante artificial, porque lo que separa una comuna de otra es una calle y ciertamente la gente se sigue moviendo. Y el virus, por lo tanto, también se mueve y no conoce de las fronteras entre comuna y comuna. En cambio, si uno piensa en cómo es la dinámica de una ciudad como Santiago, en que la gente se está trasladando para ir a trabajar, incluso para ir a estudiar en algunas circunstancias, de una comuna a otra, a veces muy distante, uno tiene que tomar las medidas como un todo territorial. Y eso es lo que se ha planteado, que ahora nuevamente lo plantea el Colegio Médico a través del documento que se presentó hoy día, asociado además a otro tipo de medidas más circunstanciales, diríamos, por el tema del aumento en este último tiempo, como es la suspensión del pase de movilidad, que creemos que debe haber sido una medida que se debe haber postergado hasta que tuviéramos una situación más controlada. En ese sentido, y va en la misma línea entonces de lo que ha propuesto hoy el Colegio Médico, Jaime, respecto a en medio del pase de movilidad, suspenderlo temporalmente, dice este documento, pero además suspender 3 semanas, por ejemplo, y entre otras de las medidas, la venta de elementos no esenciales, ¿no? ¿Va por ahí? ¿Usted comparte esta propuesta del Colmet? Sí, en términos de las medidas que hay que tomar, hay que hacer un reseteo, porque la circulación viral es muy grande y si es que nosotros no tomamos medidas más drásticas, existe la posibilidad de que esto siga aumentando y el mayor aumento va a generar que empiece a fallecer un número más importante de personas, porque no va a ser posible atenderlas en las unidades de cuidados intensivos que se requiere. Entonces, cuando estamos habilitando camas de UCI en servicios de urgencia y tratando de habilitar camas en lugares donde ya no es posible asegurarle una buena calidad de atención a las personas porque no existe el personal adecuado para hacerse cargo, entonces es necesario que se tomen medidas más drásticas. Ahora, en la medida en que se toman medidas drásticas, las medidas pueden ser tomadas por un tiempo más acotado y en ese sentido 2 semanas o 3 semanas, como lo que está proponiendo el Colegio Médico, parece un tiempo razonable y a mí me parece que la idea de eso es justamente hacer un parelé que permita disminuir significativamente la transmisibilidad del virus. Y esto no es distinto
de lo que se ha visto en otros países que se han enfrentado con alzas muy significativas de casos, tanto en el mundo desarrollado como en el vía de desarrollo. Inglaterra, por ejemplo, ha tomado varias veces medidas bien estrictas y ha sido exitoso cuando toma las medidas estrictas. Si bien no ha logrado eliminar la circulación como uno quisiera que sucediera, sí ha logrado controlarlo hasta un nivel en que pueda permitirles funcionar nuevamente con tranquilidad y volver a cierto grado de movilidad. Pero cuando se toman las medidas de restricción, esas medidas de restricción se cumplen, eso son justamente para eso, y no se abren espacios como, por ejemplo, un uso ilimitado de permisos o de situaciones de trabajo que, siendo no esenciales, finalmente se transforman en trabajos esenciales que no corresponde para controlar la epidemia. Jaime, ¿y cómo sería entonces a un año y más incluso de la pandemia con temas de salud mental, se sabe, con este agotamiento producto del encierro, cuando las medidas no solo se han flexibilizado por una parte, sino que la fiscalización también, el autocuidado es tan relativo, ¿no? Con todos estos elementos y a 15 meses de comenzada la pandemia, ¿cómo entonces se aborda una situación, por ejemplo, de 3 semanas, como lo propone el Colegio Médico, o de 2 o 3 semanas? ¿Es razonable cuando llevamos 15 meses en esta situación? Sí, es razonable porque el objetivo tiene que ser especificado bastante claramente por parte de la autoridad. La verdad es que aquí hemos tenido una situación que se ha arrastrado mucho porque en los momentos que hemos tenido que tomar medidas más drásticas no han sido tomadas con la suficiente voluntad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es que el periodo y la cantidad de personas que están activas con la infección activa se mantiene elevado, y como se mantiene elevado, entonces no se puede pasar más allá de la fase 2 en muchas comunas. Hay comunas que han estado largo tiempo en fase 1 porque están al lado de una comuna que pasó a fase 2, entonces eso, como le decía antes, como el virus no distingue entre límites comunales, finalmente redunda en que esa comuna que está en fase 1 sigue teniendo elevados casos. Si nosotros tomamos las medidas de una forma más eficaz, entonces podemos detener significativamente la circulación viral, y así, después de las 3 semanas, poder aflojar realmente las medidas de restricción de tal manera que la gente pueda, por ejemplo, salir a circular por la calle o hacer actividad física y actividades de recreación en los parques, que son lugares abiertos y que hoy día sabemos constituyen mucho menos riesgo, por ejemplo, que un mall. Claro. Y eso es el tipo de medidas que se está planteando, que hay que revisar y que hay que replantearse. ¿Qué usted, durante este fin de semana, y a propósito de los dichos del ministro París, que ayer decía que se habían entendido mal y pedía disculpas si había sido así, pero cómo ha hecho estas controversias que desde el inicio las vimos, pero suelen suceder quizás y han sucedido también en las últimas semanas para el avance de la pandemia y las cifras que tampoco se den mucho? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Qué le parece, cómo aporta esto al avance de la pandemia con estos dichos o controversias en distintos sectores? Lo que pasa es que yo creo que el ministro lo que debería hacer es tratar de conducir la respuesta a la crisis siendo una persona que convoque a los distintos sectores y que conduzca. Creo que además tiene que ser una buena persona para comunicar riesgos. Entonces, los errores, yo diría el error del ministro ha sido en 2 sentidos. Uno, una mala comunicación de riesgo porque se ha centrado mucho en tratar de destacar lo bueno de la vacunación, que efectivamente ha sido bueno porque el sistema chileno hace mucho tiempo que dispone de un buen programa de inmunización y es una fortaleza de nuestro país, pero no ha puesto énfasis donde estamos fallando y llamando a la gente específicamente a cambiar algunas conductas que son más riesgosas y poner también más ojo en la fiscalización de ese tipo de conducta. Y por otra parte, de convocar internamente a los actores de tal manera de generar un diálogo. Aquí, cuando a uno le toca como autoridad, yo como ex autoridad, en que hay gremios que están peleando, la responsabilidad de abrir el diálogo y abrir el debate y acoger es de la autoridad.
Entonces, cuando el ministro se enfrasca en criticar algunos dirigentes gremiales o en hacer ejemplos como el que hizo el fin de semana, que puede haber sido que él haya tenido un foco en un hospital en específico, pero en la pasada le pegó a todo el personal de salud del resto del país que ha estado sacrificándose y que no lo saca como ejemplo. ¿Sí? Yo creo que aquí el ejemplo de sacrificio y de atención lo hemos hecho todo el personal de salud que estamos trabajando en los hospitales, en la atención primaria, en el ministerio, en las Ceremis, etcétera. Y por lo tanto hacer ejemplos como así específicos simplemente son cosas que no caben. Y yo creo que lo que necesitamos es un ministerio convocante que conduzca, que tome decisiones y que haga prevalecer además una visión sanitaria de el manejo de la pandemia y que no ceda frente a las presiones de actores económicos, porque no va a haber recuperación económica posible si no somos capaces de controlar la epidemia. Así de simple. Jaime Barrows, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros.